Pues nos llega esta respuesta, este posicionamiento de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. Recordemos que recién que recibieron, digamos que en la jornada, el sábado pasado, se publicó esta carta que se dio a conocer porque este documento, reporte enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue enviado el 8 de julio, pero el sábado pasado recién nos enteramos en la opinión pública, en los medios, que ya había sido, pues digamos, un tanto filtrado este documento. Las madres y los padres, los defensores, activistas que han estado en el caso, pues lo señalaron de muchas maneras, las vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero las situaciones que dijeron que hasta el día 26 de julio, cuando se cumplieran los 10 años de este caso, esta tragedia, ellas y ellos se posicionarían. Este reporte sale 2 días antes. Yo creo que también, pues, con un interés genuino de que sea analizado, difundido y que todas y todos nos posicionemos, incluso analicemos como el carácter de qué contiene este reporte. Y pues vamos por partes. El presidente fue señalado, y lo recordarás, Marta Olivia, porque escuchamos pues tú también tu análisis, fue señalado de, digamos, plantear hipótesis y conjeturas e incluso especulaciones en este primer reporte enviado a las madres y los padres, donde por un lado señala que las organizaciones, los políticos de oposición, los periodistas incluso, han emprendido una campaña de desprestigio contra el gobierno de México y el ejército mexicano, y utilizando esta tragedia, este caso de Ayotzinapa. Eh, en este documento hay varios puntos clave que igual más adelante desglosaremos, pero las madres y los padres que nos dicen hoy, hay frases muy fuertes. Usted, señor presidente, nos ha mentido, nos ha engañado, nos ha traicionado. Esto dice la carta. Dice, usted nos miró a la cara y empeñó su palabra en campaña donde nos prometió resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Y la carta continúa. Recordemos que este documento que les menciono, el primero, el del 8 de julio, el presidente López Obrador sí reconoce la responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes normalistas por la omisión y la fabricación de la llamada verdad histórica, pero también expone 21 hechos que sostienen una hipótesis de lo que les comentaba, de que hay un intento externo que tiene una intencionalidad de debilitar el Estado mexicano a través de, pues, juzgar y señalar una de las instituciones del Estado, ¿no? Que es el ejército, que forma parte de las Fuerzas Armadas. Estas afirmaciones, como les comentaba, pues fueron tomadas por analistas, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas como hipotéticas y pues incluso ahí, bueno, quisiera recordar, porque fue muy enérgico tu posicionamiento el día lunes, Marta Olivia, eh, pues un poco yo sentí mucha tensión ese día, sentí que estábamos, pues las personas que nos consideramos de izquierda, pues muy decepcionadas, incluso bastante enojadas, porque es un crimen de Estado, sí, pero el grupo interdisciplinario, el GIEI, que vino a hacer investigaciones y que permaneció en México durante muchos años, pues tuvo pruebas contundentes de que sí hubo una participación del ejército de manera, pues, sí, contundente. No sé si ahí quisieras tú abonar algo antes de continuar con el análisis. Sí, sobre todo en este sentido hubo pruebas y quien lo que hemos comentado en varias ocasiones, lo dijo también Federico Bonazo el lunes que lo entrevistamos aquí, que es un músico, escritor, analista de izquierda de toda la vida, y él dijo directamente, es una carta que, esta carta, si la podemos ver en pantalla, este reporte que es demasiado egocentrista, demasiado todo hacia una sola persona, olvidando
a las víctimas, olvidando, pero además el punto y lo que decíamos el lunes pasado es que lamentablemente es una promesa de campaña, es una promesa que se hizo la misma en diferentes momentos y hay quienes se molestan por este comentario de que así como Fox dijo que iba a resolver en 15 minutos lo de Chiapas, ahora López Obrador en su campaña dijo que iba a haber verdad y justicia para los padres, madres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y no ha habido ni una ni otra. Y es bien importante, recupero las palabras que dijo Julio Astillero, cuando un funcionario llega al poder es para poder, para hacer, no hay pretextos de no hacer o decir no se pudo hacer porque me están presionando, porque hay de esta forma, pero no se vale. Y hoy, lamentablemente, también en la conferencia matutina, en una parte, en un fragmento, el presidente dijo eso. No hay que creerle a los políticos que andan en campaña, no hay que creerles porque ellos Las en campaña pasiones. pueden prometer todo, Hiroko Nakamura. Pueden prometer todo, se desbordan las pasiones, cosa que, bueno, no lo vemos como totalmente negativa. La política finalmente es pasión, pero ojalá estuviera más cercana a las mayorías, a la ciudadanía, al pueblo, a quienes en verdad hemos sido vulnerados históricamente, las poblaciones históricamente vulneradas, y no al capital, no al poder, ¿no? Ojalá estuvieran, pues, la función de las y los políticos, pues alejada de esos intereses. Pero bueno, regreso a lo que comentabas, Marta Olivia. Casi al concluir la carta dice esta frase, la leo textual: nos gustaría recordarle, presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada. Crímenes que, por cierto, se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada. Ahí está como este llamado reiterado a que el presidente, pues de alguna manera, asuma su responsabilidad. Como bien lo dijiste, pues fue una promesa de campaña, promesa que, bueno, falta todavía un par de meses para que concluya su mandato. El presidente ha dicho: vamos a identificar, vamos a encontrar a los estudiantes, a los normalistas de Ayotzinapa antes de que concluya este sexenio. No voy a quedarme tranquilo, lo ha dicho en varias conferencias, porque este tema ha sido recurrente. Y bueno, yo creo que es muy, muy contundente esta parte que mencionan. También es importante decir que en el reporte sí encontramos cosas que creo que también deben ser discutidas desde diferentes visiones, desde muchos modos de ver, de analizar, de pensarlo, de incluso regresar a nuestra historia, ¿no? De regresar al pasado. Yo creo que no podría, digamos, compararse pues la indolencia del actual mandatario federal con la de muchos otros. Yo creo que sí está lejos, pero aún así tenemos que exigirle, si justo esa es nuestra convicción, si, si creemos digamos, en el mandato y en la forma de ejercer el poder de López Obrador. Entonces yo creo que es genuino y es muy digno entonces exigirle a todas las autoridades que cumplan. En este texto que les volvemos al reporte que les entrega a Andrés Manuel López Obrador a las madres y los padres, pues señala varios puntos. Señala, por ejemplo, una hipótesis de que hay una construcción de un acuerdo cupular entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y organizaciones de derechos humanos que acompañaron la construcción de esta verdad histórica y que después, obviamente, se desacreditó, se desmintió, pero que él lo dice como de una manera muy, incluso señala ciertas organizaciones y ciertos actores. Señala, por ejemplo, a Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, y de la Organización de Estados Americanos más adelante. O sea, sí señala ciertos actores que han lucrado
con la tragedia. Y eso es importante, no descartarlo. Sí ha pasado, pero también está, por ejemplo, y es también desde mi visión y mi conocimiento, que, por ejemplo, señalar el Centro Agustín Pro Juárez como abiertamente que forma parte de este acuerdo cupular, pues me parece erróneo, porque el Centro Agustín Pro Juárez ha estado con muchas de las poblaciones vulneradas en este país. Entonces, creo que su señalamiento, su acompañamiento legal, su solidaridad para con las familiares, las madres, los padres de Ayotzinapa, no lo metería yo en la misma bola de intereses de grupos externos, de Estados Unidos, por ejemplo, y a mí, Emilio Álvarez y Casa, para nada, ¿no? Bueno, ahí yo difiero. También señala que hay lo que ha dicho en muchas conferencias matutinas, hay una liberación de presuntos responsables por tortura, que el Centro Agustín Pro Juárez, ahí es donde lo señala contundentemente, pues les ha ayudado como, digamos, a hacer visible que muchas de las personas por presuntas responsables, pues tuvieron sentencias a favor, 65 de ellas, porque habían tenido, sí, una posible participación, pero bajo el argumento de que habían sido torturados. Ahí también creo que esto ha sido de dominio público, hemos conocido mucho esta versión del presidente, creo que habría que afinar y todos tener el conocimiento real de la contraparte, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas personas presuntas responsables? Aún así, volvemos a lo mismo. La participación del ejército es indudable. Y las madres y los padres lo señalan en la respuesta que publican hoy. Dicen, es una verdad irrefutable. No se puede justificar lo injustificable. Y entonces en esta parte, pues yo creo que hay responsabilidades diferentes. No podemos culpar de la misma manera y juzgar a una organización de la sociedad civil con sus claroscuros, con sus intereses detrás, por supuesto, y quitarle la responsabilidad a una estructura del Estado, Marta Olivia. Así es, y hay en esta carta dice, es una verdad irrefutable, dicen los padres de Ayotzinapa. Nos sorprende, quiera usted borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, quien él mismo corrobora la participación activa del ejército, al igual que lo hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, en el caso Ayotzinapa. Entendemos que el reporte que nos proporciona carece de una validez jurídica, pues usted no es Ministerio Público ni nunca fue investigador del caso. Entonces, solo nos comparte sus conjeturas, que por cierto, las vemos muy alejadas de la verdad. Y mira, también, Hiroko, te quiero compartir que dicen, están comentando aquí en el chat, que pues qué tragedia, pero fue en tiempos de Peña, en el tiempo que sea. En el tiempo que sea, un funcionario tiene que, si dio su palabra, tiene que sostenerlo. Y si no lo puede cumplir, tiene que decirnos por qué no se pudo cumplir. Porque no es como, ¿dónde hemos encontrado responsabilidades? ¿Dónde está Peña Nieto? ¿Dónde están los funcionarios en ese entonces? No se trata de, no fue su responsabilidad, es quien puede. La presidenta o el presidente en su momento son los que tienen todo el poder en el país. Y si no lo tienen, que lo digan. Discúlpenme, padres, no pude llegar porque tengo presiones del ejército y tengo presiones que nos impiden una gobernabilidad, pero esa es la parte que necesitamos saber. Y si me permites, Hiroko Nakamura, déjame compartir una parte de este fragmento de la entrevista con Federico Bonazo que tuvimos el pasado lunes a las 10 en el canal de Julio Astillero, que estamos todos los días de 10 a 11:30 de la mañana. Y aquí es donde yo le pregunto, si me permites, vamos a escuchar. Entonces, ahí son los excesos, ¿no? También sirve para difundir, pero también es este tipo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Coincido absolutamente con lo que has dicho, absolutamente. El tema de Ayotzinapa, ya voy a permitirme hacer un comentario particular sobre el tema de Ayotzinapa, pero antes quiero decir que ser de izquierda es ser respetuoso de la vocación crítica. La izquierda es crítica o no es. Cuando la izquierda se convierte en iglesia, cuando un proyecto político de izquierda se convierte en iglesia y le exige a los militantes que dejen el estado crítico, la vocación crítica y pasen a ser feligreses acríticos, que reciban dogmas y los repitan después como antenas repetidoras, ahí fracasan los proyectos de izquierda. Porque entonces lo que está ocurriendo es que el proyecto de izquierda se definía como tal en el sentido de que luchaba por la justicia social, la justicia en todas sus dimensiones, empieza a convertirse en un proyecto del poder político. Es decir, entonces se subvierten fines y medios, y el medio que era el poder político para transformar para el fin que es la justicia en todas sus dimensiones, se subvierte. Entonces hay que conservar el poder político como del lugar. Entonces tienes que hacerle concesiones a los poderes fácticos, al poder militar, al empresariado, que por supuesto hay que hacérselas en la política real porque si no, no existes. Pero cuando los haces tanto, se desvirtúa tu programa de izquierda. Entonces las voces críticas que dicen lo de Ayotzinapa es una... a ver cómo lo calificamos. Este informe del presidente está plagado de un narcisismo para empezar a platicar. No trata de él el tema de Ayotzinapa. Y la mitad de la carta habla de él y de su relación con la conspiración de la que ha sido objeto por parte de actores internacionales, dígase la DEA, dígase otros que han querido socavar a las instituciones mexicanas para poder controlar mejor las relaciones geopolíticas. Sí, sí, todo eso es verdad, pero ¿qué tiene que ver con Ayotzinapa o qué tiene tan poco que ver con Ayotzinapa? Que ese narcisismo, ese ombligo desde que el presidente le habla a los familiares, a mí me resultó de un mal gusto tremendo. Yo creo que no ha querido hoy hablar de eso porque ha recibido de las voces que lo apoyan, de las voces que consideran que la 4T ha sido un proceso virtuoso en el camino de la justicia, de un México donde quepamos todos, en el camino de la ciudadanización. Aún así esas voces no pueden tolerar lo que están viendo, que es una exoneración de las Fuerzas Armadas, como si hubieran cambiado en el 2018 drásticamente y hubieran dejado de lado su DNA antiinsurgente, represivo, de derecha. Las Fuerzas Armadas son de derecha, son conservadoras digamos, por definición, por antonomasia. Su estructura jerárquica es una estructura muy poco democrática, es nefasta en una serie de otros aspectos, e históricamente han jugado un rol terrible y no han sido nunca del todo sentadas en el banco de la justicia, han evadido a la justicia transicional en este país, han evadido la carga histórica que les corresponde. Ahora, por otro lado, si tú te pones en el realismo político e intentas explicar ¿qué significa esta maniobra política de López Obrador? Bueno, significa dejarle a Claudia Sheinbaum esa relación con ese poder fáctico tan fundamental, fáctico e institucional, fáctico y del Estado mexicano, las dos cosas. Pues ahí está esta lucidez y esta claridad de Federico Bonazo al respecto, donde pues dice la izquierda debe ser crítica o no lo es. Es decir, no es izquierda, no es con feligresías, no es con los ojos vendados, no es con los ojos cerrados como vamos a construir un mejor país. Y no es, y esa frase de Noam Chomsky, si lo hacen los de enfrente o si lo hacen ellos, si está mal, o sea, está mal. Si lo hacemos nosotros, siendo gobierno, siendo nuestra opción, sigue estando mal. No podemos solamente purificar porque somos nosotros, no. Tenemos que exigir lo mismo que le pedíamos a los que estaban antes, justificar al ejército y lo que dice Bonazo. O sea, los ejércitos son de derecha por antonomasia, por definición son así. Entonces, van 3 días, Hiroko Nakamura, que el presidente no se refiere para nada a ese reporte de Ayotzinapa. Quiere decir que no se puede defender en ese sentido y que yo compartiría con el presidente que nos dijera por qué no se pudo hacer nada en Ayotzinapa. Y yo tendría más empatía por saber qué hay detrás. Pero así,
en el silencio y sabemos que todos los silencios comunican. Así que, pues, no me queda más que agradecerte esta aportación, sobre todo esta lectura, porque lo he dicho en diferentes momentos. Yo tengo 3 hijos, un hijo y 2 hijas. Si algo les pasara a uno de ellos, yo no sé de lo que sería capaz y hasta dónde iría para exigir justicia. No puedo comprender a casi 10 años de su desaparición que todo mundo evada su responsabilidad y diga, no le tocaba, le tocaba a este. A mí no me importaría quién le tocara. El caso es que no están. El caso es que dieron su palabra y no la cumplieron. Y decir por qué no. Yo creo que la empatía y la comprensión es cuando se diga no se pudo por esto y adelante, no pasa nada, creo yo. Pero bueno, te agradezco, Hiroko Nakamura. No sé si quieras cerrar con algo. Sí, reiterar, veían los comentarios en el chat, decían no fue en su mandato, fue en Peña Nieto, no, a ver quién se enfrenta al ejército. Se supone que como está consolidado el Estado mexicano, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Si hay algún poder que no estamos viendo en algún sentido que está atravesando el poder del Ejecutivo Federal, pues creo que es momento de entenderlo y tener pruebas como estas. La verdad me da un poco de desesperanza, pero también entonces entraríamos en un estado social, pues de alerta. La verdad, o sea, si los militares, ellos que participaron en otro sexenio, están todavía pues ciertos grupos de poder al interior de las Fuerzas Armadas, pues para mí, persona común, sí me preocupa, ¿verdad? Entonces, retomando solo esta última frase de Federico Bonazo, este arreglo puede decirnos más de la relación que viene de la próxima presidenta con el ejército, de lo que pues queda de este sexenio. Veamos entonces cómo continúa, porque la próxima mandataria también tendrá que hacerse cargo. Exactamente. Así es, le están aventando toda la responsabilidad. Mira, dice, si hubiera ganado el PRIAN, menos se sabría y nadie diría nada. Nosotros hemos mantenido una posición crítica no de ahora, sino de hace más de 25 años en el periodismo y siempre lo hemos dicho. Y en efecto, si fuera del PRIAN, sería exactamente como ahora. Exactamente como ahora. El asunto es que nos dijeron que en estos temas había diferencias y eso es lo que es imperdonable. Y lo que yo comenté en la mesa de periodistas de lunes también con Julio Astillero, ¿dónde está el fiscal general de la República? ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Dónde está su actuación? Ha sido protegido por este gobierno y protegido por el presidente, y yo sigo sin entender dónde está este señor que nos cuesta tantísimo dinero y que no aparece y que no está, y que es otro de los temas pendientes. Es otro de los temas pendientes en esta administración. Gracias, Hiroko Nakamura, por tu colaboración. Un gusto. Hasta pronto.